Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapalofú y Librería La Bullanga. Una de Norma Pla. Ojalá hubiese millones de locas como es Norma Pla. Yo estoy en mi sano juicio y sé lo que hago. Otra de Norma Pla. Vení, no te quedes sentado, porque lo hacemos por vos, porque si cobro yo, cobrás vos también. Otra. Siempre estoy detenida, pero no por ladrona ni por corrupta, por decirle la verdad a estos señores que nos están apaleando constantemente. Otra más de Norma Pla. Vengan sin arma y sin escudo, con un jubilado acá en la esquina, mano a mano a ver quién ganan. Vengan si tienen los huevos que tenemos los jubilados. Mano a mano los jugamos a ustedes. Mano a mano a ver quién gana. Otra de Norma Pla. Yo salí a luchar cuando tuve hambre. Usted, cuando tenga hambre, si un día tiene hambre, va a salir a luchar también. Una más. Si vos te querés, luchá por vos. A la juventud le digo, que sigan luchando. Luchen, luchen, que los vamos a conseguir. Pero unidos. Si no nos unimos, el sistema avanza. Avanza y nos están comiendo los de afuera. La última, de Norma Pla. Somos más pueblo que milicos. Que no se olviden de eso. Gestos Erróneos. El cabello tomado con hebillas y tu corazón, pequeña luz en mi cuaderno. Ay, guacho, cómo tira este corazón. Me gustan los perros. La página en blanco es un desierto ardiente y peligroso. ¿Cómo soportan la vida? Lo siento, madre. Me confundí, me compliqué. Pienso que las cucharas quizás se hicieron remo. Erróneos. Gestos Erróneos. Todas, todes. Muy buenos días para todos, todas, todes en la ciudad de Tandil. Programa número 109 de este fragmento tandilense de la cultura popular argentina que hemos denominado Gestos Erróneos. De resistencia también, o por lo menos para nosotros, un pequeño espacio de resistencia de nuestra cultura popular. Recién hablábamos del Diego, de grandes referentes, de Eve, de grandes referentes de nuestra cultura popular. Vamos a prender fuego todo. De Charlie, empezamos a nombrar un montón. Así que nada, el Indio, pasaron así como en esa conversación y vamos a prender fuego todo, por supuesto. Solo bancamos un tipo de violencia, decíamos también recién, y es la violencia ejercida para hacer una revolución social. Y acá estamos en este programa que hemos denominado Gestos Erróneos, que sale por Radio Magma y que se hace desde esta ciudad serrana llamada Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Voy a presentar a mis compañeros que están acá. A uno ya lo escucharon, pero voy a presentar al otro, que es la cara bella de este programa, el galán que construye la belleza sonora también de este programa, el señor Gabriel César. ¿Cómo estás, Javi? Voy a presentar al otro galán, pero bueno... con menos ahí. Nosotros estamos en un escalón un poco más bajo, pero siempre en el podio, porque somos tres. Así que eso, por lo menos mantenemos en el podio de galanes de este programa. El señor Darío Palito Ledesma. ¿Cómo estás, Palito? Bien, quien acaba de hacer esa presentación y quien también está en el podio, el querido Facundo Di Paola, el Dipa. Me gusta que seamos tres porque siempre vamos a estar en el podio. Sí. Y depende de los días, bueno, nos vamos turnando el segundo y el tercer puesto. Entre nosotros dos. El que está un poco más abajo siempre es el que viene un poco más entristecido por alguna situación que ha vivido. Tampoco nos importa mucho nuestra belleza. No, porque aparte... Porque fue algo que nunca aportamos, así que... Exacto, no es algo que... Y aparte perdón que te sume a eso, no sé cómo siempre hablamos de una belleza física hegemónica y es un juego, más que nada, porque no queremos esa belleza, tampoco la buscamos, no apuntamos a esa belleza. Nunca fui a un gimnasio. Nunca lo hicimos. O sea, fui a un gimnasio, pero era muy chiquito. Claro.
Así que, bueno, pero para arrancar este programa arranca de una manera particular, que es leyendo un poema, una poesía, un escrito, lo que queramos en ese momento. Y vos leíste algo, Palito, y quería preguntarte el por qué, lo puedo imaginar, pero ¿qué leíste y por qué? Bien, leí algo que armamos para el programa particularmente, que es una recopilación de algunas frases de Norma Pla, esa luchadora social, esa jubilada que en los 90 fue organizando y movilizando a los jubilados para poder tener un haber mínimo, una jubilación mínima que sea digna para sobrellevar una vida. Y nada, ordenamos algunas de esas frases porque nos parecía bueno traerlas en este contexto donde hace al menos 3 miércoles los jubilados se están movilizando. Creo que Norma Pla y se movilizaron los miércoles. No sí, lo sí, recuerdo, es histórico el día miércoles. Hace 3 miércoles que vienen reprimiendo los jubilados que están yendo a protestar. En realidad las marchas de los jubilados siempre fueron los miércoles. Venían ya, lo que pasa que se empezaron a hacer más masivas a partir de la primera represión. Se empezaron a sumar y hoy ya acompañaron un montón de sectores de trabajadores y trabajadoras de distintos sectores que acompañaron en la marcha. Pero bueno, después la sostuvieron unos pocos y esos pocos fueron brutalmente reprimidos nuevamente. Y en esta situación que, bueno, vamos a resumir rápidamente porque es algo que ya se sabe y se viene hablando desde hace unos días, que es que el Congreso votó una ley para acomodar nuevamente los saberes de los jubilados y que alcance a la canasta básica y no estén bajo la línea de la pobreza. Milei vetó esa ley, hoy se podía votar que ese veto no funcione y finalmente dejaron el veto, así que no va a haber esa recomposición de las jubilaciones, lo cual por eso también nos trae nuevamente todas estas frases de Norma Pla, que algunas además tienen una particularidad porque hay que pensar a quién se las estaba diciendo. Cuando dice la frase vení, no te quedes sentado porque lo hacemos por vos, porque si cobro yo, cobras vos también. Se lo decía en televisión a los jubilados, mirando la cámara y diciendo Hay eso. Hay una que le dice a Caballo. A Caballo también. Si usted, cuando usted tenga hambre va a salir a luchar, Sí. algo así. Yo salí a luchar cuando tuve hambre, usted cuando tenga hambre, si un día tiene hambre, va a salir a luchar también. Un consejo como luchen, que lo vamos a conseguir, pero unidos. Si no nos unimos, el sistema avanzan y nos están comiendo los de afuera. Y a la última, que es quizás una de las más conocidas, somos más pueblo que milicos, que no se olviden de eso. Bueno, no sé por dónde arrancar. Ese es el porqué. La indignación es total, digo, esta sensación de desamparo casi, ¿no? De diputados que hace una semana dijeron que iban a apoyar y que incluso movieron esta ley para que se recompongan las jubilaciones y ahora votan en contra, ¿no? Sí, porque ayer se sentaron a hablar con Milei. No sé, ya no sabemos, no sé, yo ya no sé dónde agarrarme más que de tener ganas de prender fuego cosas. Y eso me inmoviliza de cierta manera. Sí, hay algo, para mí se empieza a visibilizar algo que es la impunidad que tiene cierto sector de imponer lo que quiere y lo que desea. Se empieza a hacer como mucho más brutal. Sí. En todo sentido, digamos, en un sentido simbólico y en un sentido específico de brutalidad contra los cuerpos, digamos. Y me parece que ahí es donde uno no sabe cómo manejarse, digamos. Porque hay una imposición muy, muy grande y entonces eso. Intentamos como por lo menos tratar de pensar qué es lo que deberíamos hacer, digamos. Pero es muy complejo porque hay una brutalidad total contra todos los sectores y hay el sector dominante que siempre estuvo, está más brutal que nunca para realizar un saqueo sobre todos los recursos que puedan quedar, digamos. Toda esa etapa de estatizaciones que se vivieron en Latinoamérica está pasando, no está pasando solo acá, ¿eh? No, obvio. Salvo México, que está como en una... Y bueno, Brasil ahora, que Lula también ordenó un poco todo. Está pasando también en Bolivia, está pasando en todos estos países que en su momento recuperaron sus recursos naturales. Y no todos, una partecita de los recursos. Eso se ve que molestó mucho y fue horadándose
a partir de un montón de discursos mediáticos, de discursos de poder que hoy nos llevan a esta situación y llevan a una crisis política también generalizada. Yo cuando miro Latinoamérica digo, hay una crisis política generalizada. Recontra. Entonces eso es porque algo pasó, porque justo tuvimos un momento de presidencias un poco más amigables con los sectores populares, ni siquiera revolucionarias, sino amigables con los sectores populares. Y de repente, años después, tenemos un avance neofascista sobre esos mismos pueblos, digamos, con exterminio total. Lo ves en Ecuador, lo ves, digo, con exterminio total y represión a las clases trabajadoras. Se vive en Ecuador, se vive en Bolivia. En Bolivia incluso con un gobierno, digo, y también todo lo que está pasando, hubo una dictadura previa, digo, todos esos movimientos que hubo están generando esto, digamos. Sí, y además después yo lo pensaba en edad, digamos, y cómo este momento y este sistema está haciendo que las dos partes más vulnerables, digamos, las niñeces y los jubilados, estén sufriendo esto de una manera tan cruel. Son los más golpeados siempre. Un porcentaje muy grande de las niñeces en este país se van a acostar sin cenar, los jubilados no llegan a ni siquiera con su jubilación a la canasta básica, que tampoco alcanza para todo lo que necesitas, medicamentos, si pagás alquiler no me lo quiero ni imaginar. Y cómo esos dos lugares, ¿no?, tan vulnerables, esos dos momentos tan vulnerables de la vida, están atacados de una manera tan cruel, y además como con habilitado un discurso, digo, esto de, bueno, no, porque estamos cuidando el déficit, y una discusión que corre todo de eje, que obviamente también estamos luchando con eso, pero además al mismo tiempo está pasando esto, ¿no? Los recursos naturales, el litio, todo, se lleva todo. Y cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentar todo eso? Es una pregunta que nos hacemos todos los miércoles y que nos seguiremos haciendo. ¿Y cómo hacemos con la crisis política? Porque la crisis política también, digo, eso, nosotros acá, desde nuestros lugares de trabajo, lugares de exposición mediática, de lo que quieras, digamos, hacemos política, digamos, y reivindicamos la política como forma de discusión y de encuentro para posibilitar un futuro mejor, si querés, digo, vamos a ponerlo en esas palabras. Pero también hay una degradación de la política a nivel jerárquico, digamos, y esa degradación de la política empieza también a llevar a distintos sectores a ejercer también una discusión política nula o baja o muy baja o de discurso muy bajo, y entonces también se empieza a perder todo eso y todo lo que nosotros vemos de casta, de que vamos a usar la palabra que usó Milei, que tan bien le funcionó, digamos, todo lo que nosotros vemos de casta política también nos empieza a molestar, digamos. Así que estamos como en una situación compleja. Además, ¿para qué hago lo que hago yo en mi pequeño espacio de libertad y de movimiento si donde se toman decisiones mucho más fuertes no importa, ni siquiera se manejan un poquitito como nos manejamos nosotros o intentamos manejarnos para una sociedad mejor? Exacto. Y eso genera esa indignación también, esa frustración. ¿Para qué estoy haciendo esto? Sí. ¿No? ¿Cuántas veces nos preguntamos por semana para qué lo estoy haciendo? Y después de dónde recargamos energía para decir, bueno, lo estoy haciendo para esto. Creo que también eso, el no ver un reflejo ahí más cercano de, bueno, estamos yendo ahí. Y también el desgaste físico y mental que genera individualmente tener que estar pensando en tu microeconomía todo el tiempo, porque porque no sé qué, porque necesito, si no activo la cuenta de DNI no me alcanza para llegar a fin de mes. Todo eso también es un desgaste. Y me parece que ahí también hay una jugada, que es una jugada de este gobierno, digamos. De decir, vamos a desgastar al máximo a la sociedad hasta que no haya fuerzas. No haya fuerzas o explote como tenga que explotar, sin importarles nada, porque digo eso, tenemos los mecanismos de represión. Ahí sí ponen mucha plata, digamos. En los mecanismos de represión hay mucho dinero puesto. Y ahí no les importa el déficit. No, y cuando explota, además, ya hicieron parte de su negocio. Exacto. Con los recursos naturales, con la privatización y con el avance de ciertas multinacionales. Bueno, tendremos que juntarnos porque todos unidos, decía Norma Pla, iremos ahí viendo qué lucha hacemos.
Total. Venimos pensando a partir de, bueno, esto viene pasando esto los miércoles. Hoy también es un día bastante especial porque hace también, se cumple un aniversario de la última dictadura en Chile. 51 años. 51 años. Es el día del maestro, pero también, pensar también esto de la lucha docente. Yo pensaba, se empezó a revivir algo de lo de la Carpa Blanca. Hay algo de la lucha docente que también está muy desmembrada. Muchos docentes apoyando este gobierno, a pesar de la indignidad de los salarios docentes y de la fuerza de trabajo que tenemos que poner como docentes cada día para pensar, porque también hay una erosión tan grande de los pibes y las pibas que también ahí tenemos que estar todo el tiempo pensando cómo hacer para educar en estos contextos tan complejos y tan difíciles, digamos. También se cumple el aniversario de las Torres Gemelas, donde creímos que se caía el imperio en algún momento. Cuando lo vimos dijimos, ay, listo, se cae el imperio, algo está pasando, y no pasó nada. No pasó nada. Y voy a decirlo, hoy a la noche sale un nuevo disco de Charly García, y hablando de cultura popular me parece que es importante, alguien que también estuvo siempre, y de hecho la nombramos a Eve hoy. Tuvo una gran amistad con Eve, con Diego Maradona, tuvieron una gran amistad. Tiene Charly un pañuelo que le regaló Eve, suyo, así que nada, bueno, no sé, es un día con muchas efemérides, pero a su vez con muchas efemérides de fuerza. Y con mucha ansiedad también, ¿no? Para esperar. Bueno, si estás esperando el disco de Charly, si tenés algo para decir sobre lo que estuvimos charlando, si querés recordar a Salvador Allende, lo que quieras hacer, nos puedes escribir a nuestro Instagram, que es Gestos Erróneos. También nos pueden escribir a nuestros teléfonos personales si nos conocen. Hay un chat ahí en la transmisión en vivo de YouTube. Nos pueden dejar un mensajito ahí, decirnos de todo lo que quieran. Pueden buscar todos los capítulos de Spotify, todos los capítulos de Gestos Erróneos en Spotify. Están todos ahí cargaditos. Hace un ratito hicimos una lista en YouTube que tiene todos los capítulos que se fueron transmitiendo por YouTube. Así que si van a Radio Magma en YouTube van a encontrar una lista donde están todos los capítulos de Gestos Erróneos. Hay unos en vivos transmitidos ahí. Es verdad, se nos pueden ver haciendo entrevistas, pueden ver nuestras caras, nos pueden ver en acción. Y también otra manera de comunicarse con nosotros es a través de una carta. Sí, exactamente, una carta. Una carta que no lleva balas de goma, una carta. Exacto. Una carta que se escribe con el amor que tenemos por la vida, por lo que queremos, por nuestro cuerpo, por el cuerpo de los demás, por empatía, por simplemente sentirse aliado o aliada de alguien. Entonces, por eso reivindicamos este hecho de escritura epistolar, para volver a sentir esa alianza que tenemos con el otro a pesar de las distancias, a pesar de las nuevas tecnologías que parece que acortan las distancias, pero en realidad interfieren comunicacionalmente. Escribir una carta nos invita a reflexionar sobre lo que nos está pasando hoy, lo que nos pasó y lo que queremos que nos pase. Este gobierno es muerte, una carta es vida. Así que escríbanla, pónganla en un sobre, mándenla a Irigoyen 882 a Radio Magma para el programa Radial Gestos Erróneos, el código postal de Tandil es 7000. Esperaremos esas cartas. Mirá si yo no voy a bancar los jubilados. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender los jubilados. Gestos Erróneos, una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte. Las risas de este libro son falsas, argumentarán mis detractores. Sus lágrimas artificiales. En vez de suspirar, en estas páginas se bosteza. Se patalea como un niño de pecho. El autor se da a entender a estornudos. Conforme, os invito a quemar vuestras naves. Como los fenicios pretendo formarme mi propio alfabeto. ¿A qué molestar al público entonces?, se preguntarán los amigos lectores. Si el propio autor empieza por desprestigiar sus escritos, ¿qué podrá esperarse de ellos? Cuidado, yo no desprestigio nada. O mejor dicho, yo exalto mi punto de vista.
Me vanaglorio de mis limitaciones. Pongo por las nubes mis creaciones. Los pájaros de Aristófanes enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de sus padres. Cada pájaro era un verdadero cementerio volante. A mi modo de ver, ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia. Y yo entierro mis plumas en la cabeza de los señores lectores. Y seguimos en este capítulo 109 de Gestos Erróneos. Acabamos de escuchar la voz del invitado del día de hoy, el mismísimo Nicanor Parra, poeta chileno. Justo hoy, el día que se conmemora, se recuerda el comienzo de la última dictadura en Chile. Me gusta porque este es un fragmento de un poema que se llama Advertencia al lector, donde él advierte al lector de un montón de cosas. Pero me gusta esto del final, que dice: yo coloco plumas en la cabeza de mis lectores. Así que una recomendación ahora, no, cuando termine este programa, vayan y lean a Nicanor Parra y que les coloque plumas en la cabeza. Me gustó mucho lo de me vanaglorio de mis limitaciones, cosa que este programa hace mucho también, entonces me sentí muy identificado porque dije, Gestos Erróneos está todo el tiempo vanagloriándose de sus limitaciones. Y también me pasó, que obviamente sabía quién era Nicanor Parra, había leído algo de él, pero la verdad que leer algunas de sus entrevistas, explorar un poco de su vida, me flashó muchísimo, descubrí un montón de cosas muy particulares y la verdad que fue muy divertido, la verdad, diría que esa es la palabra. Meternos en su obra, en su poesía, en su vida, y esperemos que podamos transmitirlo ahora durante el programa, eso, ¿no? Nuestras limitaciones, si nuestras limitaciones lo permiten, si nuestras veremos. limitaciones nos permiten. Sí, la verdad que a mí me pasó lo mismo. Yo tengo un solo libro de él que es como una antología poética, me había encantado, pero también, digamos, hay algo de las entrevistas y eso, bueno, que es algo de lo que también nos atrae, ¿no? Pensar que hay detrás también, cuando uno lee poesía, hay mucho detrás, mucha reflexión, aparte de la estética, lo artístico, los versos, corte de versos, todo lo que se pueda jugar dentro de la poesía, hay un montón de atrás de eso. En el caso de Nicanor Parra, aparte es físico. Estudió física. Estudió sí. física. No, yo iba a decir que hay un montón porque su obra es tremenda y por la influencia que ha tenido, pero también es un montón porque vivió 103 años. Sí, también. O sea, vivió entre un siglo entero. Vivió entre 1914 y 2018. 2 guerras mundiales. Pasó por las 2 guerras mundiales, por todo. Entonces hay como mucha... Yo a veces leí una entrevista y decía, y él estaba respondiendo cosas en 1979. Tenía 65 años. Sí. Y es como, en el 79 tenía 65 años, un montón, y después vas viendo que, bueno, las obras que se hizo a fines del siglo XX, y es como, ¿pero qué pasó? Sí, y hay algo de... Bueno, también yo leía entrevistas de los 80 años, ¿viste? Y el tipo siguió. Pero también, ¿viste? Como que, ahora no me acuerdo exactamente cuándo, pero cuando él se va a hacer un posgrado de Estados Unidos, después dice, y mandé una carta también a Oxford porque había un posgrado ahí, y me lo aceptaron. Los tipos se ve que no miraron bien, no sé qué, hace como un chiste así. Y ahí era en la década del 40, así como eso, 1940, 1940 y pico. Yo tengo el dato que cuando fue a estudiar a Oxford, que fue a estudiar cosmología, porque estudiaba física, ¿no? Fue a estudiar cosmología, que es la ciencia que estudia el inicio del universo, un delirio. Y ahí estuvo entre el 49 y el 52. Igual decían que no iba mucho a clase. Que le dieron pero que no iba, se la pasaba más tratando de conectarse con poetas o leyendo. Bueno, ahí hace como también toda una apertura poética. Y ahí el chabón es muy fanático de Shakespeare y todo también él relaciona a Shakespeare con la antipoesía. Y el chabón, ahí me voy a meter ya en una de las entrevistas, en un momento cuenta él como que iba caminando, dice, yo aproveché, estaba estudiando en Oxford y caminaba por Inglaterra y pensaba en Hamlet, ¿viste? Y repetía el monólogo de Hamlet. Bueno, y habla mucho del monólogo de Hamlet, qué sé yo. Pero también a partir de toda esa reflexión que él hace sobre Hamlet, sobre un montón de cosas, también le preguntan, ¿hay similitud entre Shakespeare y la antipoesía?
Podríamos explicar también, él lo explica qué es la antipoesía. Podríamos explicar antes eso, Dale, ¿no? Porque ¿querés si que no, no nos se va a metamos? entender ahora que pienso. No, él decía que... ¿Por qué surgió? ¿Te querés que te diga eso? Dale. ¿Por qué surgió la antipoesía? ¿Por qué? Porque el mundo viene cambiando, la sensibilidad, todo eso va cambiando y el poeta se quedó atrás. El mundo cambia y el poeta se queda atrás. Y entonces entra el antipoeta. Un buen trabajo, por ejemplo, es el de Rubén Darío. Rubén Darío, amo absoluto. Es el poeta del idioma. De repente aparece alguien que le da un solo corte, que es Huidobro, que también hicimos un capítulo hace poquito, ahora, y el pobre, y se ríe, y el pobre Darío al suelo. O sea que Huidobro viene también a hacer un gran trabajo, según... Dice, ¿la esencia de la antipoesía son las paradojas y contradicciones de la vida cotidiana? Pues yo diría que parece que sí. Paradojas y contradicciones de la vida cotidiana. Bien. Claro, pero se lleva más lejos todavía en la antipoesía, especialmente en los textos que estoy escribiendo ahora. Hoy trabajo exclusivamente a base de contradicción. Y es increíble cómo vibra esto. Esto porque lo espantoso es ponerse una camiseta y defender algo en un texto o proponer algo. Ahí muérete. Chile tiene un gran acervo, esto lo dije con lo de Huidobro, pero es como que sigo sorprendido. Tiene un gran acervo digital de revistas y cosas. Sí. Entonces, en esa página, que ahora no me acuerdo, pero si buscan Huidobro, si buscan Nicanor Parra, hay, por ejemplo, una extracción de un libro donde se dedica un tipo a analizar la antipoesía. Mirá. Y hace todo un análisis. Yo leí fragmentos, no lo llegué a leer todo, pero hace todo un análisis sobre qué implica la antipoesía, contextos de Nicanor Parra y esto. Entonces dice, bueno, la antipoesía tiene como valor hacer esto, ponele. Claro. Entonces explica todo eso. Bien, yo lo que tengo por lo menos que también encontré, porque eso, en todas las entrevistas hablaba un poco de antipoesía y a veces incluso hablaba ya dando por sentado que era. Yo en una de las entrevistas, que él dice, crear vida, ¿qué es la poesía? Crear vida en palabras. Realmente eso es lo que me pareció que tenía que ser la poesía. Una vez que se acepta este punto de partida, caben muchas cosas en la poesía. No tan solo las voces impostadas, sino también las voces naturales. No tan solo los sentimientos nobles, sino también los otros. No tan solo el llanto, sino también la risa. No tan solo la belleza, sino también la fealdad. Me pareció que la clave de todo el problema estaba en la palabra vida. Y la antipoesía no es otra cosa que vida en palabras. Uh-huh. También tengo que advertir algo en relación al lenguaje. Eso lo dijiste vos, no. Perdón, por un eso, momento, porque justo estoy... Perfecto. Tengo algo que complementa eso que... Por un momento también. me perdí, dije, no, estoy diciendo lo mismo. No. Me pareció que el lenguaje habitual, el lenguaje conversacional, estaba más cargado de vida que el de los libros, que el del lenguaje literario. Y hubo un tiempo en que yo no aceptaba en los antipoemas, sino expresiones coloquiales. El test que aplicaba a una expresión era si podía usar o no en una conversación real. Después me tranquilicé un poco y acepté también como elementos vitales las propias creaciones humanas. El lenguaje escrito es una creación del hombre, es una experiencia humana y en cierta forma también es vida. De manera que los propios libros no están descartados de la antipoesía. Al contrario, alguien ha dicho por ahí que la antipoesía es una síntesis de lo popular y lo sofisticado. Entonces eso, ¿no? Él considera que en la poesía también tiene que estar eso, la vida, ¿no? La vida, lo cotidiano. Entonces la antipoesía es eso, tiene que estar lo cotidiano, la voz coloquial. Incluso él hace muchos estudios sobre la escritura, el habla popular, las coplas, Sí. las décimas. Que eso también, me acuerdo que en el programa de Violeta Parra, donde abordamos la obra de Violeta Parra, que Violeta decía, no, escribí tal cosa, y Nicanor le decía, pero está escrito Claro. como se escribe en la habla popular. Así que eso es un poco la antipoesía, ¿no? Ahí tengo una para que complemente un poco esto que vos decías, digamos, esto de la vida. Y le preguntan también, ¿cómo definir la antipoesía? Me parece que cómo definir la antipoesía es un problema que muchos están planteado. En tu vida la antipoesía ha sido la unión de la poesía y la ciencia. Le dice, la afirma el tipo, ¿no? Bueno, hay varias posibilidades, una serie de respuestas para esa pregunta. ¿Qué es legítima? Yo diría que había que recurrir a un poema que se publicó en Versos de Salón, donde hay varias respuestas posibles acerca de qué es antipoesía. Podemos improvisar algunas respuestas ahora. Por ejemplo, la antipoesía es la poesía de sentido común. Bien. Esto relacionado con el tema de la vida. Que es el menos común, y después aclara, que es el menos común de los sentidos. Si es en un sentido común, tendrá que estar concebida en un lenguaje común también. O sea,
no a la retórica, no a la jerga poética. Habría que ver cómo nos comunicamos. También esto de la comunicación, lo coloquial. ¿Cuál es la forma correcta o más satisfactoria mediante las palabras? Porque los métodos de comunicación se van envejeciendo. La antipoesía es el esfuerzo por la recuperación del sentido común en un momento en que la poesía chilena estaba totalmente enclaustrada y reventada. Claro. Esa es su visión en ese momento. Se trae el sentido común para revitalizar la poesía, volver a la vida, digamos. Cosa que logró muy bien. Total. ¿Para qué vamos a mencionar a los llamados poetas barrocos chilenos? Porque les había dado ese nombre la propia crítica. Se trata entonces de desbarrotizar la poesía. Eso sería una de las primeras aproximaciones a la pregunta. Enseguida, cuando se observa que la antipoesía es la poesía del sentido común, en el sentido común cabe todo, cabe la ciencia, cabe prácticamente toda posibilidad mental. Están las puertas abiertas. La antipoesía tiene que ver con la ciencia, pero también tiene que ver con otras cosas que no son la ciencia. También tiene que ver con la religión y tiene que ver con el deporte. Yo trataría entonces de permitir que se abrieran puertas y ventanas, de manera que la realidad entera se incorpore a la academia. Maravilloso. Perfecto. Me parece que ahí hay una muy buena definición. Pero bueno, en todas las entrevistas él va como dando vueltas sobre eso, pero siempre llegamos a esta idea de cómo revitalizar la poesía cuando todo está puesto en una estética muy alejada de la vida y de la realidad, ¿no? Y después ahí voy a lo de Shakespeare, entonces. Dale, si ahora me sí. permitís. Ahora sí. Hay similitud entre Shakespeare, es muy lindo, él tiene un conocimiento muy grande sobre Shakespeare y a mí como me gusta también mucho Shakespeare, me copé mucho con eso. Bueno, me gusta Shakespeare. Ay, disculpame. Es uno de los mejores para mí dramaturgos de la vida. Al señor le gusta Shakespeare. Pero si no tiene nada de malo. No, te estoy Pero la jodiendo. puta madre. ¿Hay similitud entre Shakespeare y la antipoesía? Total. Porque él viene hablando y entonces nombra eso. Total. Los antipoemas son parlamentos dramáticos. También, ahí hay otra definición. Los antipoemas son parlamentos dramáticos. Con Shakespeare ocurrió en mí una cosa muy parecida a la que pasó con Nietzsche. Cuando me puse a traducir a Ray Lear quedé sorprendido. Es el mismo método de trabajo, el mismísimo. Ese método consiste en lo siguiente. Es la superposición de dos métricas, la métrica del habla con la métrica de la poesía formal, con la métrica métrica. Se hace una superposición y eso, dicho de otra manera, es lo siguiente. El espacio literario se pasa el público y del público se vuelve, y lo del espacio público se vuelve literario. No, eso es periodismo nomás. Pero se puede hacer periodismo también, evidentemente. Es decir, es un lenguaje periodístico que puede ser también poético. Yo he aprendido mucho de los periodistas y sin los periodistas. Sin el periodismo yo no hubiera podido, y sin los periodistas, sin el periodismo yo no hubiera podido sobrevivir. Y lo que hago ahora, el texto que yo ando buscando es a partir del periodismo. Soy un gran admirador del periodismo y estudio cómo se arma una nota periodística. Además, me aprovecho del ingenio de los periodistas porque de repente les salen cosas que alumbran. Y ahí está de vuelta el lenguaje periodístico, esta lógica de mezclar, digamos, esto me gusta lo del método, la superposición de dos métricas, la métrica del habla cotidiana, cómo se habla en lo cotidiano, con la posibilidad que otorga la poesía en la escritura, ¿no? Incluso yo había visto que, por ejemplo, en un momento, creo que en los 60 o 70, hace un laburo con Enrique Lin y con Jodorowsky, donde hacen como un collage, mezclan todo lo que hacen y hacen un collage, y eso es lo que van presentando. Entonces ahí de vuelta, ¿no? Mucho lenguaje que se mezclan. Claro. Vamos a escuchar uno de sus antipoemas, pero quiero hacer una introducción a esto porque es muy particular, que es Nicanor Parra leyendo uno de sus poemas en público, en el 97 por ahí. Él va a decir el nombre del poema, es uno de sus poemas más conocidos, pero fíjense lo que pasa particularmente cuando dice el nombre del poema. El hombre imaginario. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios,
penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios, ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes imaginarias, sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios. Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Y en las noches de luna imaginaria sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. Acabamos de escuchar a Nicanor Parra recitando El hombre imaginario, el poema que, además de eso, ¿viste? Cuando lo dice la gente grita como ¡oh, sí, va a tocar este temazo! Y es buenísimo esto del imaginario, la repetición, que lo único que no es imaginario es el dolor, ¿no? Cerca del final, cuando dice y vuelve a sentir ese dolor, y no es imaginario, y te deja ahí con... Sí. Tenemos poquito tiempo, así que nos vamos a meter en lo político, si te parece. Dale. ¿Querés? Sí. Yo una de las cosas que me llamó mucho la atención, que era muy fanático de Martín Fierro. Ajá, muy eso fanático de Martín me Fierro. dijiste. Y en un momento dice que... Un entrevistador dice que Nicanor Parra alguna vez había afirmado: yo no soy un poeta que trabaja con ideas, sino con sentimientos. Yo no sé qué diablos trabajo. ¿Qué piensa ahora? ¿Ya sabe con qué trabaja? Y él le dice: la poesía sigue siendo para mí un enigma indescifrable. Creo saber algo al respecto, pero solo cuestiones muy generales. Una cosa es la importancia del habla. Cuando el poeta se expresa en el lenguaje de la tribu, está encaminado. El lenguaje de la tribu, dice. Tomemos, por ejemplo, el Martín Fierro, que para mí es clave dentro del idioma español. No existe un poema más grande y está escrito en la lengua de la tribu. No puede haber distancia entre el discurso poético y el discurso hablado. Ahí está de vuelta, ¿no? Es una de sus máximas de la antipoesía. No puede haber una distancia entre el discurso poético y el discurso hablado. También está en juego el juego de los opuestos. Si en el poema no se produce la oscilación entre lo positivo y lo negativo, entonces es un poema muerto. Yo mismo estoy fracasando todos los días escribiendo poemas muertos. De lo contrario, tendría 40 o 50 libros en vez de una docena. Ahí también hay una posición, ¿no? Además de todo lo que entra, la voz del discurso hablado, ¿no? Y esto, ¿no? Que diga que el Martín Fierro es clave dentro del idioma español y no existe un poema más grande, sí, ¿no? Es una posición importante. Y después yo había encontrado algo, porque en un momento se pone a hablar del artista burgués y que dice que los artistas burgueses existen en dos niveles. Pongámonos por ahí un poco a tono, que es que Nicanor Parra se declaraba que era medio anarquista, decía él, o que no tenía una posición, que él decía que el poeta tenía que ser independiente. Entonces había momentos, obviamente estuvo en contra de la dictadura en Chile. Pero también estuvo en contra de la Unidad Popular. Claro, también. En su momento con Salvador Allende a la cabeza, que no, digo, también se le puso en contra de la Unidad Popular, digamos. Ahí está también esa, digo, esto que vos decías de la contradicción dentro del poema, también está en su vida política y en sus acciones políticas, digamos. Tenía muy buen vínculo con, iba mucho a Estados Unidos porque iba a universidades o a dar clases y porque lo invitaban, pero también tenía un muy buen vínculo con Cuba y con Rusia. En Cuba incluso fue parte de los jurados de los concursos de la Casa de las Américas. Incluso hubo un problema porque una vez fue a Estados Unidos y le sacaron una foto con Pat Nixon, la esposa de Nixon, y a partir de ahí le empezaron a pegar muchísimo porque lo sacaron del concurso de la Casa de las Américas. Bueno, fue bastante particular. Y después
él dice sobre los artistas burgueses. Existen 2 niveles de artistas burgueses, el existencial y el social. Lo existencial es lo permanente, está siempre ahí. Lo social, en cambio, tiene movimiento. Hay artistas de lo permanente, los artistas burgueses, que no operan en el campo del cambio social. Por supuesto que tienen derecho a su arte, pero también hay derecho a calificarlos de artistas burgueses, dice él. Y después dice, la otra alternativa es percibir el conflicto social, las injusticias y contribuir a la solución de ese problema a través del artefacto artístico. Yo lo he hecho siempre, claro que de una manera intuitiva y buscando la revolución total, criticando la totalidad de las instituciones. Yo me situé ahí, y no por un razonamiento, sino por una experiencia concreta que es ineludible, el problema de la injusticia social. Me gusta eso también, ¿no? Que no es un razonamiento, es una experiencia concreta que no puede evitar el problema de la injusticia social. Entonces, necesariamente tengo que inclinarme por el socialismo, cuya preocupación básica es precisamente la solución de este problema. En este sentido, yo me considero un revolucionario, aunque esta palabra es sumamente peligrosa en la actualidad. Eso lo dice en 1979, ¿no? Por eso dice lo que es peligrosa en la actualidad, porque lo está diciendo en plena dictadura chilena. Mira, acá tengo yo también, tengo un par de poemas, fragmentos de poemas, donde él incluye críticas a la Unidad Popular y también a la dictadura militar. Uno dice, a mí nadie me pisa los callos, a mí nadie me pasa a llevar, aunque sea Fidel en persona o la propia Unidad Popular. ¿Hasta cuándo siguen fregando la cachimba? Yo no soy derechista ni izquierda, yo simplemente rompo con todo, dice también. Y después acá es en relación a lo que dice de la dictadura en su momento. Esto es en el 77. No es que son posteriores, una vez que ya Pinochet no está. Digo, estos son publicados en el 77. El general Ibáñez, que el general Ibáñez me perdone. Muchos interpretan que cuando decía el general Ibáñez era por Pinochet. Bien. Pero le ponía Ibáñez. El general Ibáñez me perdone, en Chile no se respetan los derechos humanos. Aquí no existe libertad de prensa, aquí mandan los multimillonarios. El gallinero está a cargo del zorro. Un solo punto negro, Salo por Dios, no dijiste media palabra, guachito culebra, sobre lo que sucede en tu país. El desempleo no te dice nada, la represión, el hambre, la tortura tampoco. Salo era como una figura muy popular en el Chile de esos momentos, ahí después se aclara. Salo Reyes era como una figura muy popular, no sé, como si fuera... Entonces le dice, che, bueno, pero vos que estás en todos los medios de comunicación, te estás haciendo el boludo mientras se tortura gente. Digamos, básicamente le dicen eso en el poema. Y acá se ve también un poco esa lógica del antipoema. Directamente es casi, y también esta estructura de prensa, es como... Casi que con el poema está haciendo una denuncia llana. Che, acá vos no estás diciendo nada mientras hay represión, hambre y tortura. Y acá está también algunas declaraciones que él hace cuando recibió el Premio Nacional de Literatura en 1969. Nicanor declaró, me han acusado, en el 69 me han acusado de cometer diversos delitos culturales en mis relaciones poéticas con instituciones oficiales y no oficiales norteamericanas, y las pienso seguir manteniendo. Dice, ¿no? Y después, un año más tarde, viaja a Washington, esto que hablábamos hoy, invitado por la Biblioteca del Congreso. Allí realizó una visita a la Casa Blanca y fue recibido por la primera dama Pat Nixon. La foto del encuentro recorrió el continente y el gobierno cubano le retiró una invitación como jurado del Premio de Casa de las Américas en La Habana. Nicanor afirmó que la visita tenía carácter cultural. Solicito la rehabilitación urgente, dijo. Viva la lucha antiimperialista de los pueblos oprimidos, viva la revolución cubana, viva la unidad popular, declaró. Pero no hubo caso. En Chile, Luis Merino Reyes, entonces presidente de la SEC, lo trató de ególatra y sexagenario hippie. Acá había un montón de cosas, yo traje algunas, pero era muy interesante también cómo los poetas agarraban sus poemas y lo bardeaban, ¿viste? Había como una cosa ahí muy de ida y de vuelta. Carlos Droguet fue más sarcástico. ¿Se vende Parra tratar con Nixon o más bien con la señora? Parra contestó que a los verdaderos enemigos eran los tontos solemnes, tanto de la izquierda como de la derecha. Poco después publicó Artefactos, una caja de proyectiles que apuntaban hacia la izquierda y la Unidad Popular, que son parte del primer poema que leí, donde dice yo ni Fidel ni la Unidad Popular, no soy ni de izquierda ni de derecha, no sé, una cosa así. Los artefactos que nombraste, que es ese libro, Sí. son obras
o sea, son textos, pero también tienen dibujos. Y son muy cortitos. También empezó como a explorar eso, ¿no? Con el tiempo. Incluso cerca de fines del siglo XX hacía objetos. Preparaba objetos y ponía pequeñas frases en esos objetos. Así que hacía muestras con objetos. Era muy, muy particular eso. Yo encontré algo que en una nota dice algo muy cortito, que es: yo soy de abajo y estoy con los de abajo. Así que también ahí hay un posicionamiento. Si querés, para ir cerrando, no sé si tenés algo para decir. No, un escándalo muy grande que tuvo también, que después del golpe militar lo llaman para un cargo en la Universidad de Chile, el cual aceptó. Y fue también un escándalo muy grande. Renunció al mes, pero igual quedó ahí como siempre esa especie de dolor de cómo aceptaste un cargo en plena dictadura militar en la Universidad de Chile, por más que estuviste un mes, digamos. En una entrevista le hacen preguntas muy cortitas, dicen: si fueras un trago, ¿cuál serías? El vino tinto. Si fueras un estado de ánimo, la duda metódica. Si fueras una época de la historia, la Edad Media. Si fueras un animal, el sapo. Y si fueras un tipo de gobierno, el que menos se note, dice Nicanor Parra. Exploren, busquen, hay un montón de documentales, hay un montón de textos, libros, entrevistas para encontrar. Encontré, entre todas las cosas que encontré, había una cuestión que es Catalina Parra, la hija de Nicanor. Sí. Hace obras de fotomontaje, sé que es artista plástica, está bueno para mirar también su obra. Cuando falleció en el 2018, obviamente lo enterraron con honores, fue todo un momento donde Chile se paralizó ante la muerte de Nicanor Parra, y en su ataúd escribieron: voy y vuelvo. Así que nada, exploren la vida. Lo estamos esperando. Lo estamos esperando. Vamos a ver si vuelve. Tenía que hacer el chiste, perdón. Bueno, este fue un poco el repaso que ha hecho Gestos Erróneos de Nicanor Parra. Nos vamos de este bloque, ahora volvemos en un momentito escuchando la voz del invitado, Nicanor Parra. Autorretrato. Considerad, muchachos, esta lengua roída por el cáncer. Soy profesor en un liceo oscuro. He perdido la voz haciendo clases. Después de todo o nada hago 40 horas semanales. ¿Qué os parece mi cara bofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué decir de esta nariz podrida por la cal de la tiza degradante? En materia de ojos, a 3 metros no reconozco ni a mi propia madre. ¿Qué me sucede? Nada. Me los he arruinado haciendo clases. La mala luz, el sol, la venenosa luna miserable. ¿Y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués, y con olor y con sabor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajo, a veces veo formas extrañas en el aire. Oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales. Observad estas manos y estas mejillas blancas de cadáver. Estos escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales. Sin embargo, yo fui tal como ustedes, joven lleno de bellos ideales. Soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante. Aquí me tienen hoy detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales. Avanti. Si te postran 10 veces, te levantas. Otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Con el hambre genial con que las plantas asimilan el humus avarientas, deglutiendo el rencor de las afrentas, se formaron los santos y las santas. Obsesión casi asnal para ser fuerte, nada más necesita la criatura, y en cualquier infeliz se me figura que se rompen las garras de la suerte. Todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte.
Gestos erróneos. El cable destrozado de los auriculares que reproduce entrecortado un bolero triste. Y llegamos a este último bloque del programa número 109 de Gestos Erróneos. Vamos rápido porque esto va muy rápido, tenemos pocos saludos y vamos a debatir un ratito. Ya son las 20. Sí, por Abreva eso. la cultura popular acá. Está ahí como... ¿Abreva? Sí. Está tomando agüita. Fervece. Ah, está bien. Alguien envenenó el abrevadero, dicen en Toy Story. Escúchame, ¿qué leíste y por qué, Dipá? Leí un poema de Almafuerte que se llama Avanti. No de la banda. No, del poeta Almafuerte. José Bonifacio Palacio. Exacto. Que está dedicado para don Félix Tetamante. No sabemos quién es, pero si quiero buscarlo, yo no lo busqué. Buen verdad, apellido. Sí, don Félix, y me gusta que diga don Félix Tetamante. No lo leía eso porque no me parecía, me cortaba el inicio. Que era, si te postran 10 veces, te levantas, loco, hay una fuerza. Dale, loco. Y me gustaba eso, digo, me gustó esa cosa de volver a levantarse. Estamos tan golpeados, estamos tan... Digo, es agotador, pero bueno, hay que volver a levantarse y esto... Hasta los incurables tienen cura, termina así, hasta los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte y vos no te vas a levantar. Digo, vos no vas a tener como esa fuerza para seguir, para avanzar, para dar lo que tenés que dar. Así que nada, por eso, porque necesito que generarnos fuerza. Y porque, esperanza, sí. Sí, y también estar, loco, hay que ponerle el cuerpo también, como sea, como cada uno pueda. No digo que tengan que tengamos que, o que tengan, o que alguien tenga que viajar a Buenos Aires en el día de la marcha de los jubilados para tirarle piedras a la policía y que no golpeen a los jubilados, digamos. Pero lo que se pueda, hablar con alguien, decirle, che, loco, esto nos están haciendo mierda, volvamos a hablar, volvamos a discutir, volvamos a levantarnos y a decir, che, no va más, Recontra. no podemos sostener esto, no se puede sostener. Es una serie de poemas ese, después viene Più Avanti, ese se llama Avanti, después viene Più Avanti, después viene Più Avanti. Vamos. Più Avanti es uno de los pocos poemas que recuerdo de memoria. Mirá vos. no sabía eso. Así Si no, que- te hubiese dicho que lo diga. Decilo vos, Palito. Nah. Pero posta, no sé, lo aprendí muy fácilmente. Creo que porque lo repetía el hermano del Gaby, el Seba, en la pizzería lo repetía mucho y creo que por eso lo aprendí. Grande, más fuerte, ¿no? Sí. Ahí lo tenemos que abordar. Sí. A él o a Iorio. Después veremos. También. En También. nuestro- A la Rally En también. nuestra nueva Bueno, sección pero que pasa estuvo la Rally- siendo recién debatida. Sí, que no sí. vamos a decir todavía de qué se trata. No, Quizás un día sea el programa se llame así. Ay, qué lindo, me encanta esa sección Sí. que acabamos de inventar. Ya la vamos a alargar. Porque hay que poner en discusión todo. Sí, porque es divertido. Bueno, vamos con la parte de los saludos. Vamos con la parte de los saludos y lo acabo de perder. pero vamos Recién cuando venía para acá lo vi al mismísimo Néstor Di Paola en bicicleta. ¿Vieron qué lindo que es volver a ver a Néstor Di Paola en bicicleta por la ciudad? Que no estaba en la ciudad y de repente fue como, el mismísimo Néstor con una vestimenta maravillosa, envidiable. Dije, qué bien tener el 10% del estilo que tiene Néstor Di Paola cuando anda en bicicleta. Sí, estaba así con un rosa maravilloso. Sí, tremendo. Sí, y yo también, la verdad que me puso muy contento, más allá de que sea mi padre, me puso muy contento verlo de vuelta andar en bici por el Irigoyen, que es una calle que él transita bastante, volviendo en bici. Dije, qué bien que esté Néstor de vuelta acá en los pagos tandilenses. Así que le enviamos un saludo muy grande a Ediciones del Chapalefú en el año de su aniversario número 28. Esta editorial tandilense se encuentra debidamente registrada desde 1996 en la Cámara Argentina del Libro. La novedad de esta semana tiene que ver con un ofertón realmente inigualable con la consigna "No está bueno comerte las comas". En este sentido nos dice Néstor que por la módica suma de 20.000 pesos, en Ediciones del Chapalefú te revisan tu trabajo de hasta 100 páginas, como para que no te falten ni sobren comas y lograr así una puntuación adecuada y ágil para la lectura, ¿no? En el caso de que se requiera una revisión más precisa que incluya también sintaxis, por ejemplo, te pasaremos el presupuesto respectivo. Te podés comunicar con Néstor a nestordipaola@gmail.com.
Perfecto. Le vamos a mandar un gran saludo también a Dani y a Tati, que llevan adelante la librería La Bullanga, una librería compañera, una librería con un catálogo de editoriales independientes. También hay discos, hay CDs, se puede empezar a explorar también toda esa parte. Ahora ordenaron toda la librería y hay una parte musical, que es de libros y de discos, que es muy linda. Así que si quieren conocer La Bullanga, quien además lleva adelante muchas actividades junto a Biblioteca Salceda, que está pegadita a la librería, ahí en Colón 1479, al lado del Club Ferro, en Colón y ya está Arana. dentro de lo que llamamos Cultura Ferro también, ¿no? Claro, todo dentro de eso, Hermoso. marcado en las actividades también que llevan adelante con el club. Así que si quieren saber del catálogo, de las ofertas, de las actividades que llevan adelante, pueden seguirlos en sus redes como labullanga.librería. Y nosotros tenemos una palabra secreta que vos la decís y te hacen un 10% de descuento en tu compra. Y la palabra secreta de esta semana es... Antipoesía. Exactamente, por ese movimiento que creó el señor Nicanor Parra, o como llamaba sus creaciones poéticas, antipoesía. Decís antipoesía en La Bullanga y te hacen un 10% de descuento en tu compra. ¿Seguimos con los saludos? Seguimos con los saludos. Ahí en YouTube nos manda Gaby desde la operación, nos dice Mateo... se me cruzaron los horarios, pero llegué para el final. Estoy esperando que los chicos de La Bullanga me confirmen los libros que tienen. Pidió libros de La Bullanga. Y quiero el de ustedes con una firma de cada uno. Viene el mangazo de los tres. Así que una firma de los tres, cuando nos avisen los chicos de La Bullanga, vamos, lo firmamos. Y le ponemos una dedicatoria, ¿no? Mateo, que nos escribe desde Córdoba desde y que parece que va a hacer un pedido de libros a La Bullanga para que manden hasta Córdoba. Entre ellos irá La Belleza también nos pertenece, que es el libro que hicimos desde el programa, que es una antología de poesía errónea con autores y autoras de la región. Si alguien lo quiere, acá en Tandil, nos puede escribir, se lo acercamos o lo puede conseguir ahí en La Bullanga. Perfecto. Le mandamos un saludo a Yor, también, que puso sintonizados al inicio del programa. Así que escuchó todo ese hermoso debate. Yo les recomendaría que escuchen de vuelta la primera parte, ¿no? Sí. Y Andrea nos dice, nos manda una foto de su cocina, lo cual es muy lindo, así cocinando. Y dice, intenta hacer poesía de lo cotidiano, si no llegar a revolucionar lo ordinario, con gestos erróneos, condimento al ocaso. Qué bueno poder hoy escucharlos. Esa. Y manda unos aplausos. Así que le mandamos un súper abrazo. Y nos encanta que la gente nos escuche cocinando. Es como un súper... Creo que elegimos el horario por eso. Sí, porque están cocinando. Porque es lindo para cocinar, escuchás un programa tranqui, que te habla de que la única violencia que bancamos es por una revolución social. Exacto. Tranqui, que empieza así como... Con frases de Norma Pla. No estamos para eso. Le vamos con a mandar el Diego. El Diegote. Le vamos a mandar un saludo a Leandro también, que dice, nos manda feliz día a ambos, porque sabe que somos docentes. Pero también dice el Jesse, quien está con Leandro en este momento, le dice que el Día del Maestro debería ser el 4 de abril, que es cuando fue el asesinato de Carlos Fuentealba. Sí, estamos muy de acuerdo. Sí. Que hay que hacer esa modificación en algún momento. Bueno, ¿algún saludo más? ¿Quién está ya nos vamos, ya está, nos tenemos que ir. Se está viniendo la gente de Mi Mundo Redondo, están así como agitando allá afuera. Hacer el cierre. Ve, loco, viaje. Loco, pará, viejo. Así que nada, pará, loco. Mirá, mojito. Está golpeando, así que como se viene la gente de Mi Mundo Redondo, gran programa también de Radio Magma. Así que también le agradecemos siempre redondear, a nuestro compañero Ezequiel. Dale, amigo. ¡Te queremos mucho! Dale, chabón, cerrá el programa. Cerralo vos esta vez, yo no lo hablo. Bueno, llevamos adelante este programa maravilloso. Gabriel César operando y manteniendo este sonido abierto para que ustedes escuchen con dulzura y amor desde sus casas mientras cocinan o hacen lo que necesitan. Padito se ríe y sufre porque yo tiro. Darío Ledesma, gran docente de nuestra ciudad, y quien les habla, Facundo Di Paola, que hace lo que puede con su vida.
Qué triste, ¿eh? ¡Asa! Bueno, los queremos mucho. Espero que estén del otro lado y que nos manden mensajitos agradables. Esto fue Gestos Erróneos. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapalofú y Librería La Bullanga.